Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablamos del Pacto de Migración y Asilo. Las instituciones europeas llegaron a un acuerdo recientemente, 3 años después de que se propusiera. Se trata de un gran paquete de medidas que aspira a mejorar la gestión migratoria en las fronteras europeas. ¿Funcionará? Lo analizamos con los eurodiputados del Grupo Socialdemócrata, Javier Moreno. Bienvenido, Javier. Buenas, Esther. Y con Javier Zarzalejos, del Partido Popular Europeo. Bienvenido, Javier. Muy buenas y gracias por la invitación. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Este pacto de migración y asilo era muy esperado por una gran mayoría de los partidos aquí en la Eurocámara, también entre los países europeos. ¿Es el mejor acuerdo posible, Javier? A ver, la migración es una asignatura pendiente desde hace décadas de la Unión Europea. Y es verdad que, visto el contexto que tenemos con países que son muy reacios a hacer una política migratoria común, es el mejor. Perdón. Ahora bien, era un paso necesario, pero no suficiente. Tenemos que ir más allá y tenemos que trabajar también en la cooperación con los estados de origen y de tránsito. Y también tenemos que trabajar sobre la migración regular, que es el mejor instrumento para luchar contra la inmigración irregular. Es un paso adelante, el mejor en el contexto que teníamos, pero tenemos que seguir adelante y conseguir una verdadera política migratoria común. Javier. Yo creo que es un paso importantísimo y que es un logro del que nos podemos sentir satisfechos. Yo creo que un pacto de inmigración y asilo que comprende ni más ni menos que 5 reglamentos y que puede ser apoyado, en fin, desde Pedro Sánchez hasta Giorgia Meloni, significa un logro político muy valioso, del que quedan fuera los extremos, ¿no? Quienes califican, como en algún caso en mi país, en España, desde dentro del gobierno, aunque no del Partido Socialista, como un pacto de odio, hasta quienes en la extrema derecha propugnan políticas que son inviables, ¿no? Eso va a permitir, por un lado, poner más en valor la inmigración regular, como acaba de decir Javier, en la medida en que va a poder afrontar el problema de la inmigración irregular. Y creo que en puertas de una campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo, en el que sabemos cómo el tema de la inmigración es instrumentalizado, me parece que es una noticia muy positiva y creo que si algo debemos hacer es explicar y difundir lo que este pacto de inmigración y asilo supone. Sí, justamente, Javier, lo que comentaba, es clave, el acuerdo se ha producido en un momento clave, ambos lo habéis comentado. ¿Existía el temor de que quizás si no se llegaba a tener este acuerdo, quizás la extrema derecha podría capitalizar este descontento con la migración? ¿Ha sido determinante justamente este contexto político el que ha empujado a que haya este acuerdo, Javier? Yo creo que sí. Los partidos como el Partido Popular o el PSOE, que creemos de verdad en la construcción europea, lo teníamos claro. Y teníamos que llegar con los deberes hechos a las elecciones al Parlamento Europeo. Y sobre todo la gran batalla que tenemos que ganar es la batalla de la narrativa contra la extrema derecha, que utiliza el miedo, las amenazas, las angustias de la gente como caldo de cultivo electoral. Y en realidad, voy a dar un ejemplo, de verdad, creo que este año ha habido 400.000 migrantes irregulares que han llegado a nuestro continente y hablan de invasión. ¿De verdad que 400.000 personas pueden invadir a 450 millones? No sé qué armas tendrán estos pobres, que además muchos se mueren en nuestros mares. O sea que hay que cambiar y la gente debe entender que es positiva, es que la necesitamos. Creo que vamos a hablar de ello, pero necesitamos esta migración regular. Yo creo que es un pacto fundamentalmente del realismo, un pacto de reconciliación con la realidad. Hay efectivamente posiciones de extrema derecha que realmente se corresponden más bien a conversaciones casi de bar, diciendo todos los inmigrantes fuera y aquí no entra nadie, lo cual es absurdo. Hay posiciones de extrema izquierda en la que
en fin, con un tono libertario, dicen es inaceptable que se establezcan controles, es inaceptable que se escanee la identidad de los inmigrantes. Es decir, cuando estamos hablando de un problema político como este, de un problema social y también de un problema económico, hay que hacer políticas de realidad, y yo creo que hemos convergido en este pacto en torno a políticas realistas. Yo insisto, nos vamos a debatir en los próximos años, nos estamos debatiendo ya en ese aspecto que puede parecer contradictorio, en el que por un lado necesitamos un control efectivo de la inmigración y al mismo tiempo necesitamos inmigrantes en un entorno como el europeo, en el que la crisis demográfica hace que nuestro mercado de trabajo esté sufriendo unas tensiones tremendas. En el sector de los cuidados, conductores de camiones, especialistas en construcción. Es decir, sabemos que ese es un elemento con el que vamos a tener que contar, pero la alternativa no es o ningún inmigrante o inmigrantes ilegales. Tenemos que fomentar, y esto yo creo que lo permite y lo va a facilitar, la inmigración regular y legal. Somos sociedades democráticas que tenemos que respetar y proteger los derechos fundamentales, y por otra parte la legalidad sabemos que es la mejor defensa que tienen los inmigrantes precisamente para no caer en la explotación. Un punto de este acuerdo que quizás ha sido de los más controvertidos es que se van a repartir aproximadamente unos 30.000 asilados entre los 27 países. El país que se niegue tendrá que pagar 20.000 euros a cambio por persona rechazada por su mantenimiento. Es una medida que algunas personas han criticado, pero era el punto quizás de equilibrio entre los países de entrada, como por ejemplo son España o son Italia, y los países que reciben más este tipo de asilados, como puede ser Alemania. Javier. A ver, a nosotros no nos gusta que se le ponga precio a la vida de cualquier ciudadano, sea europeo, venga de otro país. Ahora bien, como hemos dicho, visto las tradiciones, el enfoque que tienen algunos países, pues ha sido un punto de equilibrio. Y yo a veces no entiendo que algunos países, no los voy a mencionar, pero reaccionen así. Todos los europeos hemos sido migrantes, hemos ido a Estados Unidos, nos hemos ido a América Latina, Australia está lleno de griegos, de húngaros, de polacos, o sea que tenemos que tener esto un poco en mente. Yo espero que estos países ahorren dinero, que no se gasten el dinero y que reciban a los migrantes, porque es una inversión en realidad. Si vienen de manera regular, es una inversión porque se integrarán y, como decía Javier, necesitamos a estas personas, a estos trabajadores, en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Y hay que integrarlos. A partir de ahí, yo creo que espero que los 20.000 euros se los ahorren. Javier. Yo creo que lo importante es que se ha establecido un mecanismo de solidaridad imperfecto, pero obligatorio. Y por tanto, ningún país se va a poder desentender de lo que le ocurra a otro. Yo creo que nosotros en España, por ejemplo, nos hemos sentido a veces, en fin, muy solos en nuestras preocupaciones. España es un país frontera exterior de la Unión Europea, y yo creo que esta situación se tiene que acabar tanto en lo que se refiere a la inmigración estrictamente con finalidad económica como en el asilo. Y yo creo que en ambos terrenos se ha mejorado sustancialmente. Ha sido un trabajo prolijo, ha sido un trabajo lento, que ha exigido, en fin, compromisos de última hora, ya ha generado tensiones, pero bueno, así son los acuerdos y yo creo que es satisfactorio, y sobre todo es que nadie va a poder mirar a otro lado cuando se produce una situación, por supuesto no de crisis migratoria, que eso ya hay un reglamento específico para afrontarlos. Los dos habéis mencionado varias veces la cuestión de la migración y de la inmigración legal. Europa vive una paradoja, mantiene una línea quizás más dura según algunas organizaciones para la migración, pero también la necesita más que nunca. Europa tiene una tasa muy baja de fertilidad, del 1,6, también le falta mano de obra, lo comentabas antes, Javier. Antes de acabar el año también se aprobó una revisión de una directiva, Javier, eras ponente, para justamente favorecer los permisos de trabajo de personas de terceros países. ¿Esta es la medida que tiene que ser quizás el faro por el que tiene que seguir la Unión Europea? Obviamente. Hace unos días el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha hecho una campaña que podemos ver en los periódicos y en las televisiones para que los franceses tengan hijos. Sí. Francia. O
sea, que eso quiere decir que nosotros, que decíamos que en España teníamos una tasa de fertilidad, de natalidad muy baja, pero nos estamos dando cuenta que también es entre los otros países, con lo cual no hay otra, si queremos seguir desarrollando Europa y pintar algo en el mundo, que traer a gente, y de manera regular. Y el permiso único, que se llama así la ley europea, voy a llamarle ley europea que hemos llevado a cabo y en el que Javier también ha trabajado mucho, tiene dos objetivos. Uno, ser atractivo, o sea, que las empresas tengan unos trámites fáciles y rápidos y armonizados para que puedan atraer a esos trabajadores y trabajadoras extranjeras. Y por otra parte, pues proteger a estos trabajadores, que tenga igualdad de trato con las personas, los europeos. Y eso no es nada nuevo. Mi padre, cuando fue a Suiza, pues tenía el mismo trato que el suizo que trabajaba con él. Tenía el mismo salario, tenía los mismos derechos y es algo tan sencillo, pero hay que llevarlo a la práctica. Lo que se le ocurrió a mi padre, si se puede hacer a esta gente que viene a trabajar, pues yo estaría encantado. Yo creo que es importante, ¿no? El caso personal que cita Javier. Los últimos datos en España realmente son preocupantes. Hemos cerrado el año 2023 con un número de nacimientos por debajo de los 300.000. Nunca desde que hay registros en España se había bajado de 300.000 nacimientos. Eso lo que indica es, insisto, una crisis demográfica enorme que nos tiene que hacer replantear esto. Y yo creo que eso significa también poder mandar un mensaje de que hay oportunidades. Hay oportunidades en España. Estamos hablando de millones de puestos de trabajo vacantes en la Unión Europea en muchos sectores que simplemente no se encuentran trabajadores. Lo acaba de decir el gobernador del Banco de España en relación con el sector servicios, el sector turístico, que es clave en nuestro país. Es decir, hay oportunidades y, por tanto, quien esté dispuesto a entrar de manera regular tiene oportunidades, que no se trata de que se venga a la aventura en una patera jugándose la vida. Nosotros tenemos que hacer también nuestros deberes, tenemos que facilitar esa inmigración regular, habrá que facilitar también formación, pero insisto, la clave es la legalidad. La clave es la legalidad y en eso nos tenemos que enfocar. Y también es clave también el papel de las empresas, porque las empresas también tienen que abrirse a contratar a estas personas. Por supuesto. A ver, Javier ha puesto el dedo en el punto clave, la visibilidad de esta directiva, de esta ley. Porque muchas veces hacemos leyes y nadie sabe que existen, entonces tenemos que hacer una campaña de información hacia las empresas para que sepan que hay esta posibilidad y que tienen pues, ese instrumento que les puede ser muy útil. Javier, muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo. Gracias. Nos hemos quedado ya sin tiempo. A Esther. ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.